el concepto que vamos a ver hoy es qué es el método de observación o observacional en geotecnia y cómo se aplica. Vamos a presentar un ejemplo. Vamos entonces a pasar a la explicación del día de hoy, y la referencia principal que vamos a utilizar es este paper del profesor Ralph Peck, que se publicó en el año 1969. Es un paper que fue el noveno ranking lecture. Para los que no sepan, esta es una conferencia que se hace anualmente en la Sociedad Geotécnica Inglesa, y es, vamos, la colección de papers de esto tiene un cúmulo de conocimiento de las grandes figuras de la geotecnia del mundo, ¿no? ¿Qué es el método de observación? O observacional también se llama, ¿no? Hay una traducción ahí en inglés. Yo prefiero usar el método de observación porque me suena mejor, pero hay muchísimas personas que lo llaman método observacional. El método de observación en ingeniería geotécnica es un proceso continuo, nótese el subrayado, gestionado e integrado de diseño, control de construcción, monitoreo y revisión, que permite incorporar modificaciones a las obras a medida que se ejecutan antes o después. Entonces, este es un método muy interesante porque nos permite, si hacemos un proceso continuo y lógico y racional, se integran todas las partes de diseño, control, monitoreo y revisión, incorporar modificaciones a las obras, con lo cual podemos producir obras más seguras y más económicas, porque usamos un método que aprendemos a medida que avanza la obra. Suena un poco así raro, pero cuando termine la presentación, ustedes pueden poner debajo cualquier pregunta que tengan. Estamos hablando de un método que usaba Terzaghi en los años 30 y que Peck en esta conferencia resumió de la siguiente forma. Hay dos formas de hacer este método. El método de ab initio, que es al inicio, en la cual este método se aplica al inicio de la obra. Generalmente son obras complicadas, obras con geologías difíciles, obras con características de ejecución muy, muy complicadas. Entonces se aplica este método inicialmente para poderla construir. Es muy importante que este método, cuando lo apliquemos, esté estructurado según los principios establecidos por el profesor Peck en 1969 en el paper que reseñamos al principio. Igualmente, la investigación geotécnica, aquella que siempre falla en los proyectos y en los cuales nuestros clientes no suelen gastarse el dinero que necesitan gastarse, hoy en este caso no es gastar, es invertir, debe ser adecuada y suficiente. La otra forma de aplicar este método es lo que llaman el best way out o la mejor manera de salir. Y este se aplica cuando la construcción ya ha comenzado o ya ha finalizado de una obra que está en servicio y se ha producido algún desarrollo inesperado como un fallo, un accidente, una rotura o alguna cosa que desestabilice la obra o la ponga fuera de servicio o la ponga por lo menos en riesgo de fuera de servicio. Como ven, bajo estas circunstancias es lo que la mayoría de los ingenieros hacemos normalmente de una forma instintiva, ¿no? Medimos lo que está ocurriendo, instrumentamos y hacemos un diseño que nos da las propiedades mecánicas del terreno de esa forma, ¿no? Siguiendo con nuestra presentación, para implementar el proceso correctamente hay que usar 8 pasos. El primer paso, obviamente, es una buena exploración geotécnica. El segundo, evaluar el diseño. El tercero, realizar en base a esa exploración y a esos datos evaluatorios del diseño, un diseño conceptual que nos va a permitir seleccionar los parámetros significativos con los cuales vamos a hacer un modelo y calculamos valores de máximos y mínimos de esa estructura y los valores operativos, y nos va a permitir seleccionar un curso de acciones que tomar en el caso que algo no vaya como hemos previsto. Por ejemplo, estamos haciendo una excavación, estimamos que las deformaciones tienen que ser X milímetros para no hacer daño en la parte superior, y vemos que cuando estamos haciendo la excavación nuestras deformaciones son mayores de lo previsto. Entonces, el proyecto se puede modificar y lo que hacemos es colocar más anclajes. Igualmente, si vemos que las deformaciones son menores que las que están previstas, si la geología lo permite y las condiciones de la obra son posibles, se pueden reducir el número de anclajes o de apoyos. De eso se trata. Entonces, se hace una medición
de todos estos elementos que hemos instrumentado y hacemos una modificación de este diseño. Es un proceso además que se puede meter muy fácilmente en un diagrama de flujo. O sea, se puede estandarizar y se puede normalizar como vamos a ver al final. El primer paso de la exploración geotécnica consiste en una exploración suficiente para establecer la naturaleza general, el patrón, las propiedades de esos depósitos, pero no necesariamente en un detalle muy grande. Hay que conocer las cosas en general para poder darle un valor característico al terreno. Entonces también hay que establecer el valor más probable y hacer mediciones. Siguiente paso es hacer una evaluación. ¿Qué quiere decir la evaluación? Tenemos que evaluar las condiciones más probables y las desviaciones concebibles más desfavorables en estas condiciones. Por ejemplo, si estudiamos una pantalla que tenga unos empujes determinados y no consideramos nivel freático porque lo podemos hacer, en la eventualidad que eso pueda ocurrir en la condición de desviación o desfavorable, hay que tomar eso en cuenta. Aunque utilizamos la condición más probable para el diseño, de forma tal de que esa condición de más probable es la que utilizamos en nuestro diseño. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo por si esto no queda claro. En este caso es fundamental mirar la geología, porque la geología juega un papel muy importante, fundamental, vital. Como vamos a ver en los ejemplos y en todo el tema de la geología se va a repetir muchas veces. Nosotros los que somos ingenieros civiles y que nos dedicamos a esto de la geotecnia, debemos de tener un buen geólogo al lado. O un ingeniero geólogo también, porque es fundamental conocer la geología porque es la que manda los parámetros que vamos a utilizar. El siguiente paso consiste en hacer un diseño. Entonces, se produce un diseño basado en una hipótesis de trabajo anticipada, ¿no? Bajo las condiciones más probables. Quiere decir que no introducimos un diseño con factores de seguridad extremos en base al desconocimiento que tenemos del terreno, sino que en base a la información disponible, calculamos el valor característico y utilizamos ese número como parte de nuestro diseño. Siguiente paso es seleccionar qué variables son las que tenemos que observar como producto de la construcción. Ejemplo, en el caso de un terraplén hay que poner en kilómetros, hay que poner celdas de carga y hay que medir los niveles de agua dentro de él. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las variables geotécnicas que en un modelo influyen? De tal forma que nosotros podemos hacer unos cálculos anticipados que estén basados sobre las hipótesis normales de trabajo utilizando el valor más probable que hemos determinado en el paso anterior. El próximo paso es hacer un cálculo geotécnico con las mismas magnitudes que hemos considerado más desfavorables y que sean compatibles con los datos y las condiciones de subsuelos que tenemos. O sea, vamos a conocer el dato de lo que posiblemente ocurra, el dato de lo que nos puede ocurrir y más adelante mirar el dato de lo que realmente ocurre y en base a esas tres mediciones tomar decisiones de ingeniería y de construcción. Próximo paso es tomar a este nivel un curso de acción. O sea, ¿qué hacemos? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una pantalla que tiene un arrastramiento. Se está instrumentada, se está midiendo. Si ese arrastramiento, vemos que el terreno se comporta mejor de lo esperado y no nos hace falta colocarlo, es posible retirar ese elemento. Y caso contrario, si el terreno se comporta peor de lo que esperábamos, entonces hay que colocar ese refuerzo y a lo mejor hay que colocarlo con una proporción superior a la que estimamos en el momento original. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que seleccionar por adelantado el curso de acción o modificar de diseño para cada desviación que sea importante y que sea previsible en base a las observaciones previstas sobre las cuales nos estamos basando las hipótesis del trabajo. Entonces es unir todas estas cosas en un solo modelo. El siguiente paso es medir. Medir, como por ejemplo tenemos en esta gráfica, cual tenemos aquí una escala de tiempo y aquí tenemos la deflexión del muro. Este caso es de una excavación. Vemos que el muro se va deflectando hasta que se introduce el hormigón y cuando se hace la losa ya deja de desplazarse. Ven que tienen aquí un tipo de pendiente y otro tipo de pendiente. Entonces estas obras complejas nos permite
medir, a través de la medición y la observación, evaluar las condiciones reales y tomar decisiones en el sitio. El próximo paso es modificar ese diseño si hiciera falta, sobre todo si las condiciones reales mandan a mejorarlo o a empeorarlo. Y aquí es la forma de unir todo este elemento en el cual si nosotros medimos, podemos controlar, si podemos controlar, podemos tomar decisiones de ingeniería con reducción de costes y aumento de la seguridad. ¿Por qué aumento de la seguridad? Si la pantalla, por ejemplo, en la excavación que vimos antes, se mueve más de lo previsto, pues le colocamos más refuerzo, con lo cual estamos trabajando en los niveles de seguridad adecuados. Si se mueve menos, podemos producir ahorros económicos. Entonces, este método, además, es relativamente antiguo, es el que usamos los ingenieros intuitivamente muchas veces, pero en este caso PEC nos los ha racionalizado y organizado. ¿Cuáles son las limitaciones? Y en este punto quiero profundizar porque las limitaciones de este método son amplias. Primero, el método solo es adecuado para proyectos cuyo diseño se pueden alterar durante la construcción. Si tenemos una estructura de una rigidez determinada, imagínense el caso de la excavación, que es un caso típico donde estos métodos se aplican muy bien. Un muro pantalla que tiene una armadura y tiene una cantidad de un espesor determinado, una resistencia de un concreto, nosotros no podemos cambiar ese elemento. Con lo cual, dentro de nuestras variables de estudio, podríamos cambiar o el apuntalamiento, o la rebaja del nivel freático, o los anclajes. Pero son los elementos que se pueden modificar durante la ejecución de la obra. O sea, solo aplica siempre a los diseños que pueden alterarse durante la obra. Esto es ideal, por ejemplo, para las obras de minería. Los estanques de relave son sumamente, aplicar este método es ideal y fundamental. Otra cosa muy importante es que no lo debemos usar si no hay un plan de acción preestablecido siguiendo los conceptos de PEC y está establecido un estudio previo muy profundo de todas las variables. Este método no es para aplicarse de forma ligera, sino es para aplicarse de una forma metódica para tener las estadísticas y la probabilidad del lado del ingeniero y podamos controlar bien las obras. Aquí las limitaciones que señala el profesor Peck, unas limitaciones que él ha observado de aplicar este método es la incapacidad de anticipar las condiciones desfavorables. Típico caso, tenemos un antiguo paleocauce que está relleno de un material aluvial y colocamos un puente encima. Vamos a ver el ejemplo clásico de eso, donde eso ocurre. Entonces, como fuimos incapaces de anticipar esas condiciones desfavorables, pues nos presentamos con un problema. Típico caso de las presas sobre los valles enterrados. Esto me lo he encontrado yo en mi vida profesional muchísimas veces. Las presas tienen un sitio donde cierran geométricamente de una forma casi perfecta, ¿no? Hay un sitio preferido del punto de vista, vamos a decirlo así, de aprovechamiento hidráulico. Pero muchas veces ese sitio es donde hay paleocanales, donde pasan fallas complicadas y la presa, construirla ahí, significa un coste y una operación geotécnica y un coste de obra muy elevado. Entonces, el profesor Peck presenta en su paper dos casos de presas sobre valles enterrados que sufrieron muchísimo para ponerlas en funcionamiento. Ahí es donde la geología es muy importante porque movilizar esa presa 50 o 100 metros aguas arriba o abajo permitiría hacerla bajo unos costes operativos menores y de repente, sacando el cálculo económico, sería más económico construirla sobre un terreno mejor que tener que estar reparándola como muchas presas les ocurre. El otro error clásico que ocurre, según el profesor Peck, es el error en la elección de las variables relevantes. ¿Quién es la variable que es relevante? Esto nos va a dar las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver el problema y donde vamos a hacer el diseño. Cuando hacemos el diseño, las ecuaciones que utilicemos tienen las variables que son las importantes, las significativas. Esas variables hay que tomarlas muy en cuenta. Un error clásico es medir otras variables porque se cree que midiendo es la solución del problema, pero tenemos que medir lo que afecta a la solución del problema. Otro problema clásico es lo que llamamos la falla progresiva en materiales frágiles,
materiales, por ejemplo, arcillas sobreconsolidadas o elementos que han estado sometidos a acciones tectónicas o elementos que están sometidos a cargas glaciales en varias oportunidades, que tienen dentro de su estructura elementos de falla que les hacen frágiles, donde el ángulo de rozamiento de los contactos es mucho más bajo que el ángulo de rozamiento, por ejemplo, del material intacto. Este es otro error clásico, ¿no? Se falla haciendo un estudio geotécnico en condiciones y entonces podemos tener problemas. Con un buen geólogo al lado podemos descubrir si hay existencia de esos materiales simplemente cuando nos explique la deposición ambiental donde los materiales que están ahí nos los informen. El segundo o el cuarto caso, quinto caso que habla el profesor Peck es el problema de las estructuras vecinas. Muchas veces se olvidan, medimos solamente lo que es la deformación de nuestra estructura, pero imagínense, hacemos un terraplén al lado de una edificación en un suelo blando, eso induce exceso de presiones de poros, se produce consolidación y dañamos la estructura. A lo mejor nuestro terraplén o nuestra excavación funciona, pero la estructura vecina no. Entonces, aplicar este método tiene que tomarse en cuenta lo que vamos a causar fuera de nuestra obra. Hay muchas veces errores en las propias observaciones, errores en los datos que tomamos. Los piezómetros, por ejemplo, que pueden estar no saturados, los datos de los inclinómetros que están mal tomados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los errores en las observaciones suele ser una limitación para la aplicación de este método. No quiere decir que lo imposibilitan, sino que debemos de tomar mucho cuidado de que esto no ocurra. Cuando hablamos de los errores en las observaciones, está la confiabilidad de los datos, están los errores típicos de medición y está uno que es muy, muy importante, yo lo he visto muchas veces, a mí mismo me ha pasado, que es el error de la transmisión de la información en campo. Cuando viene la planilla con los datos que tomó alguien los datos, pues a lo mejor está lloviendo, está en unas condiciones complicadas y nos informa incompletamente, nos informa de una forma equivocada, confunde los números de los instrumentos unos con otros y bueno, se crea un caos por la mala transmisión. Entonces, este método requiere de ser muy riguroso para poderlo aplicar y ser muy disciplinado. Vamos a ver ahora un ejemplo sencillito de lo que es el método de observación. Vamos a presentar los datos de este proyecto que es información pública de la FHA, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que se presentó en una conferencia por el profesor Robert Werner. Este es un río que ustedes todos debemos conocer, el río Mississippi. Es un río además que suena muchísimo en una zona que se llama Vicksburg. Ahí hubo unas batallas durante la guerra civil. Se hizo la siguiente investigación geotécnica por unos problemas de desplazamientos muy importantes en este puente. Este es el cruce entre la IS-20 y la US-80, ahí en la desembocadura de la integración del Mississippi. A la derecha aquí es donde fue la batalla esa famosa. Y aquí es donde están estos dos puentes que desde el año 29 más o menos sufren de desplazamientos. Entonces, el primero que hicieron fue instalar unos pedestales de acero fijados con micropilotes para tratar de que la estructura fuera más rígida y no se desplazara hacia el río. Aquí ven ustedes la inclinación de estos elementos, ¿ven? Entonces, es la típica inclinación producto de una falla de tipo rotacional que está ocurriendo ahí dentro. Me imagino que en los años 20, cuando hicieron ese estudio del suelo, pues no tenían las herramientas ni la información que tenemos. Y aquí vemos el refuerzo que se ha tenido que hacer temporalmente. Claro, esta no es la solución al problema, ¿no? Porque esto, a pesar de que se hizo este refuerzo, se seguía desplazando. Aquí tenemos una sección típica aquí está la grieta del 39, que es una de las más importantes. Aquí tenemos los puentes. Aquí vemos una sección típica donde están detallados los diferentes materiales. Y aquí está el sospechoso del crimen. En esta línea roja que he destacado aquí, hay un paleocauce relleno de aluviales y de productos de un río que pasaba por ahí en un tiempo pasado. Además de eso, este lignito que está aquí son materiales que tienen un ángulo de rozamiento muy bajo y ha ocurrido, o son la causa de estos desplazamientos horizontales que vemos en el puente.
Este que está aquí es el sondeo 10, que está reflejado aquí, y este es el sondeo 10 tomado con una muestra de una gran calidad. Fíjense el plano de falla que tenemos aquí, donde los ángulos de rozamiento de este material medidos aquí están alrededor de los 5 o 7 grados. Claro, toda la masa es bastante resistente, pero el que controla el problema es este elemento que está aquí. Entonces es el típico caso y es el perfecto caso para aplicar el método de observación, porque esto sería imposible de estudiar de otra forma. En este caso no de estudiar, en este caso es de resolver el problema que tiene. Aquí tenemos otro sondeo que se hizo en este elemento. Y ahora van a ver dónde se introduce un inclinómetro para hacer las mediciones. Esta foto que está aquí muestra las zonas de corte de esos materiales. Imagínense ustedes, ¿no? Esto está brillante, ¿no? O sea, pulido, ha tenido desplazamientos realmente importantes. Y el ángulo de rozamiento de esto es muy bajo, comparado con el ángulo de rozamiento intacto de este material. Esa es la causa raíz de esta situación. Para darles una vista general, el puente en este estribo se está moviendo hacia la derecha. Aquí ven el desplazamiento, ven cómo está la barrera de concreto, que es la unión donde está la junta, y cómo se está moviendo hacia este lado. En esta pila que está aquí se está moviendo hacia adentro, y aquí ustedes ven el desplazamiento de este elemento con relación al eje, ¿no? Este debería ser el eje y está todo movido hacia el lado derecho. Y del otro lado, donde tienen la otra junta, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, claro, tienes un puente que se está deformando hacia adentro, producto de una condición geotécnica, geológica, que hace que sea así. Entonces, ¿cómo se ataca este problema? El perfil geotécnico se dibuja y a través de estudios con un poquito de geofísica y un poco más de sondeo, se hace un perfil geológico un poquito mejor. Y nos damos cuenta de que hay desprendimientos antiguos que no pillaron los sondeos originalmente, que generan estos desplazamientos de estas estructuras. Entonces, aquí tenemos un ambiente periglacial que desarrolló esto con un antiguo conducto, que es lo primero que nos dice Peck en sus observaciones, que ha generado un problema, ¿no? Se instaló, y como elemento importante de medición, unos piezómetros a lo largo de todo el sitio de falla, para entender cuáles son los niveles. Este río sube y baja bastante, cuáles son los niveles piezométricos con los cuales se puede hacer un mejor diseño usando los esfuerzos efectivos de Terzaghi. Se colocaron un montón de inclinómetros y nuevamente se hicieron algunas muestras adicionales donde en la parte inferior de contacto a este material de lignito, que es arcilloso, ¿no?, de una época geológica determinada, se le sacaron más muestras, donde se corrobora el ángulo de rozamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros usamos un ángulo de rozamiento de 5 o 6 grados, este puente no podría construir ahí, no se podría construir físicamente. Sería imposible, porque el conjunto de la masa no tiene esas propiedades. La tiene en esta superficie, que es la que controla nuestro problema de los desplazamientos. El puente está desplazándose, pero no está en peligro de ser destruido a menos que pase mucho tiempo. Entonces, tenemos medido el puente, lo tenemos controlado y sabemos o entendemos las causas raíz del problema. Aquí tenemos más ensayos de la raíz de todo este dolor de cabeza. Y entonces, aquí vemos los desplazamientos dibujados de los inclinómetros, ¿no? Fíjense la información, este inclinómetro da en esta dirección, este en esta dirección, y entonces aquí podemos dibujar alrededor de la grieta del año 39 un elemento que se está desplazando. Y aquí tiene un segundo elemento que se está desplazando. Fíjense que los inclinómetros que están fuera de la obra también son muy útiles porque nos demuestran que todo esto se está desplazando en esa dirección por alguna razón de lo que ocurre aquí. Entonces, ¿cómo resuelven este problema? Pues aplicando los principios del método de observación. Aquí vemos los resultados de los movimientos de los inclinómetros en el tiempo, ¿no? Aquí está desde el año 2003 al 2012, ¿sí? Empezando aquí el año 2003, aquí está el 2012, y se ve como hay una aceleración. Estas medidas son periódicas, con una distancia de tiempo similar. Vemos que hay un aceleramiento, aquí hay como una disminución de la velocidad, y aquí tienes tres mediciones que están una detrás de la otra, con lo cual la acción que se ha instaurado en el sitio está
teniendo efectos de disminuir las deformaciones. Anótense que estos inclinómetros tienen precisiones de décimas de milímetro. Entonces, esta línea puede asustarlo, pero, ¿sabes? De 49 a 50 no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cómo se aplicó el método observacional para resolver este problema? Primero se calibra los modelos de deformación y como tienen datos de mediciones topográficas, ellos han podido reconstruir 84 años de ese puente. Se identifican el caso de peor escenario. Se desarrollan medidas de mejora y se entiende a través de estas medidas de mejora, usando sistemas de control y monitoreo, cuál es el mecanismo y la efectividad que tiene. Se han establecido también mecanismos de alerta con el cual si se pasaba de un cierto nivel se activaba la alarma amarilla y si se pasaba a otro nivel superior se va a la alarma roja. En estos métodos de observación aplicados se suelen usar siempre 3 colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo, igual que los semáforos, ¿no? Se hizo un monitoreo continuo en el tiempo y analizaron medidas para la mejora. ¿Cómo se resolvió este problema? Pues mire, el problema fue relativamente sencillo. En el lugar donde había el deslizamiento y estaban esos materiales blandos que estaban empujando todo el terreno hacia adelante, se hicieron rellenos producto de que aquí cuando se hizo la batimetría, toda esta zona había sido erosionada durante el tiempo. Se ve que el río en algún momento, aquí se produce una erosión y aquí tienes el sitio donde fue rellenado con piedra. Entonces, esto redujo los movimientos de toda esta zona y fíjese usted, simplemente con un relleno de piedras se estabiliza. Este es el dibujo de la sección teórica donde se propusieron todos estos rellenos y se mantuvo el puente en el sitio disminuyendo las deformaciones. Es un problema muy complicado con información geotécnica también insuficiente porque aquí no hay miles de sondeos para poder determinar esto con la precisión que a lo mejor se merece, sino se aplica un método en el cual se aprende del suelo a medida que avanza la obra. Igualmente se instauró un sistema de drenaje superficial para controlar las aguas de lluvia, que esto muchas veces se olvida, se estabiliza el talud y no se le coloca un sistema de drenaje superficial que a través de las grietas es uno de los factores que activa este tipo de elementos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los últimos avances y de cómo este método observacional ha ido avanzando en el tiempo y nos hace sumamente útil y creo que cada vez nos vamos acercando más a que sea utilizado muy ampliamente en los proyectos. Acuérdense que hablamos del ranking lector número 9 del profesor Peck. Este es el ranking lector número 55 del año 2015 de una gran ingeniero geotécnico de Noruega, del NGI, que se llama Susanne Lacaze. Entonces, voy a presentar unas pocas láminas de su presentación para que ustedes le echen un vistazo de cómo se están desarrollando estos métodos que hacemos intuitivamente y cómo estamos estableciendo mecanismos para hacer estructuras más fiables y además más seguras y más económicas. Susanne Lacaze en su ranking lector presenta dos, ¿no? Ella quiere mezclar el concepto de riesgo con los datos que está obteniendo y poder esos riesgos y esas amenazas vincularlas al tipo de estructuras, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una plataforma petrolera en el Mar del Norte con unas características de cargas cíclicas muy grandes, con una variabilidad muy intensa, que hacer a lo mejor una estabilización de un talud, una excavación o una edificación urbana, ¿no? Entonces, Susanne ataca a estas preguntas y lo que hace es que define el riesgo, define la amenaza, estudia estos elementos y entonces le da elementos de vulnerabilidad, de valor y sobre todo si la amenaza es temporal o es fija, ¿no? Entonces, usando un poquito de estadística y matemática, llega a establecer un contexto donde se identifica el riesgo, se hace un análisis de riesgo, se hace una evaluación del riesgo, se hace un tratamiento de ese riesgo. Siempre hay que medir
se revisa y se vuelve a analizar y a consultar, y es un proceso de iteración que va mejorando con el tiempo. En este caso, por ejemplo, las simulaciones de Monte Carlo son sumamente útiles. Este proceso de gestión de riesgo ya está establecido en la norma ISO 3100. O sea que hay un mecanismo legal para que una compañía de seguros o algún cliente sofisticado pueda basar un proyecto utilizando estas herramientas. A esto es lo que me refería, ¿no? No es lo mismo estas estructuras que están en el Mar del Norte, que tienen unas acciones de carga cíclica muy grandes, el análisis de ellas en términos de los parámetros que vamos a utilizar y de los riesgos que pueden ocurrir aquí y de los daños, comparado con otra estructura mucho más sencilla, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento intelectual, que además es muy sabio, que se resume en un modelo que, en vez de usar el modelo determinístico que usábamos normalmente, nos acercamos más a los métodos modernos, donde metemos las propiedades del suelo, analizamos las cargas y las condiciones de drenaje. La permeabilidad suele ser muy importante en este tipo de problemas. Analizamos la geometría, sabes, que un pilote nos quede corto o que nos quede largo. Se hace un modelo idealizado, se establecen los factores de seguridad, donde hay un criterio donde hace que pueda ser esto tolerable o no, ¿no? Con periodos de retorno y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto permite simular y avanzar más, ¿no? Si se tiene suficiente información. Claro, esto no es una cosa de harina de todos los días, ¿no? Esto no es un proyecto diario que hacemos así. Aquí es donde, en función de la probabilidad de falla, pues si se quiere menos incertidumbre o más incertidumbre, pues se elige un modelo u otro, donde con las curvas de Gauss y las distribuciones se puede establecer posibilidades y probabilidades de falla, tomando en cuenta de que no existe nunca el caso en la cual la probabilidad de falla es cero, ¿no? Entonces, fíjense las herramientas que tenemos aquí, ¿no? Para poder trabajar y poder utilizarlas, ¿no? Adicionalmente, el Eurocódigo 7 ya establece el método observacional como parte de las herramientas que podemos usar los ingenieros. Y fíjense cómo empieza. Cuando es difícil predecir el comportamiento geotécnico, puede ser apropiado aplicar el enfoque conocido como el método observacional, en el que el diseño es revisado durante la construcción. Entonces, tenemos normas, tenemos herramientas y tenemos una metodología que lleva muchísimos años en práctica. Fue aplicada por Lee Terzaghi, tal y como reseña el profesor Peck en su paper y en su presentación. Vale, hace muchísimos años además. Esto, no sé, a lo mejor va a tener 80 años dentro de poco. No olvidemos los 8 pasos que hay que seguir para poder implementar esta herramienta. 1. Una buena exploración geotécnica. 2. Evaluar ese diseño en base a esos parámetros. 3. Hacer un diseño conceptual en el cual introduzcamos esos parámetros y metamos los valores más probables, los valores, vamos a decirlo así, más optimistas, y los valores que si algo nos cambia nos podría ocurrir un daño. Se seleccionan esos parámetros porque ya que sabemos el modelo matemático de la solución del diseño, podemos elegir cuáles son las variables que son importantes. Esas variables se calculan sus máximos, sus más probables y sus mínimos. Se les selecciona esos valores para medir y elegimos antes de arrancar la obra el curso de acciones que vamos a tomar y las herramientas que vamos a aplicar, ¿no? Si es más tensión, más fuerza, más relleno, menos velocidad. O sea, están establecidos los mecanismos antes de arrancar. Se hace la medición y eso entra de un loop de feedback que nos permite modificar el diseño y producir obras más seguras y más económicas.